la charla y vamos a hablar de una palabra que está dentro de la materia. Esta materia se llama técnica y entrenamiento. ¿Está? Bien. Gente, este material ustedes ya lo tienen en el Classroom para cuando quieran leerlo y poder sacar sus conclusiones o poder también hacer sus preguntas. Fíjense lo que dice acá acerca... espere que tengo que interrumpir para poder dejar entrar a un compañero que está pidiendo. Vieron que... Bueno, ¿está bien? La primera palabra que ustedes encuentran en la diapositiva decía, si mal no recuerdo, la palabra entrenamiento. Toda acción organizada, cualquier instrucción organizada cuyo objetivo es aumentar la capacidad de rendimiento. Y acá empezamos a discutir una cosita, ¿no? Un tema importante. Entrenamiento en edades tempranas. ¿Puede un nene en edades tempranas entrenar? Totalmente, muchachos. El nene en edades tempranas debe entrenar. Debemos entender la palabra entrenamiento acorde a lo que la edad amerita. Pero el nene debe entrenar. Debe entrenar por todas las cuestiones que anteriormente, que ustedes ven en la diapositiva. No podemos no permitir que nosotros malinterpretemos el tema de la palabra entrenamiento. Ustedes cuando están en su laburo, en su trabajo, digamos que también están entrenando. ¿Por qué? Porque están buscando de mejorar su rendimiento, la capacidad de rendimiento. Y la capacidad de rendimiento también tenemos que entenderlo desde el punto de vista de no confundir la interpretación que muchas veces le podemos dar a esto de rendimiento 2 puntos igual resultado. Porque el rendimiento va más allá del resultado. Porque muchas veces el rendimiento, por ejemplo, miren, vamos a un ejemplo clarito. El rendimiento del partido de ayer Central contra Banfield. ¿Sí? Los jugadores de Banfield perdieron el partido, pero su rendimiento, acorde a las características que tenía y demás, fue un rendimiento que el técnico puede tomarlo como positivo. Nosotros tenemos un facilismo de rápidamente juntar o unir o asimilar la palabra rendimiento con la palabra ganar. A veces tu rendimiento no es el mejor, no es digamos, el óptimo, y igual ganás un encuentro, un partido. Entonces el rendimiento, muchachos, entiéndanlo desde el punto de vista a lo relacionado a la capacidad de mejora. ¿Está? Obviamente que también el rendimiento, es algo muy rápido, párenme muchachos, por favor, que yo empiezo a agarrar no para. ¿Me escuchan bien, no? ¿Por las dudas? Bien. Sí, sí. Bien. Esto de rendimiento también tiene que ver con cómo se desenvolvió o cómo anduvo el jugador dentro del campo de juego, dentro del partido. ¿Y por qué hablamos de medir el rendimiento dentro del partido? Porque ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, ¿cuál es el entrenamiento más complicado del deportista? El entrenamiento más complicado del deportista, el de mayor carga psicológica, fisiológica, etcétera, 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 es el partido, es el enfrentamiento, es el confrontar contra otra persona. ¿Está? Ahí es donde nosotros tenemos que realmente medir el rendimiento. Y también tenemos que medir el rendimiento más, y específicamente en el fútbol infantil, acorde, como dije anteriormente, a las características de las personas a las cuales estamos entrenando. Ustedes imagínense, es lo mismo entrenar a un chico de 8 años que entrenar a un jugador ya hecho y derecho de 21 años, obviamente que no. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en esto de hablar de entrenamiento, tenemos que entender que lo prioritario es buscar que el deportista mejore. ¿Está? Y es ahí donde el conocimiento entra a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Fíjense, hagamos un poquito de memoria, o hagamos un poquito de una autoevaluación, un diagnóstico personal.
Nosotros, la mayoría de las personas que están al frente de chicos en edades tempranas, lo que más les preocupa es esto, lo que estoy señalando con la flechita ahora. Hablar de la parte técnica y la parte táctica. Nosotros creemos que a través del entrenamiento, el jugador puede mejorar desde el punto de vista técnico y táctico. Entonces, tratamos de mejorar, aprender, capacitarnos para que el chico mejore la parte técnica y la parte táctica. Y es ahí cuando cometemos errores garrafales, muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la capacidad de mejorar el rendimiento de nuestros deportistas cuando los conozcamos en toda su integridad, en todo lo que es el jugador. Cuanto mejor conozco al deportista, más posibilidades tengo yo de darle las herramientas necesarias para que dentro del campo de juego su rendimiento mejore. Obviamente que estamos hablando del fútbol, que estamos hablando de un deporte en el cual hay un montón de circunstancias que pueden jugarte a favor o pueden jugarte en contra. Pero esto es como un auto, a ver, como un mecánico. El mecánico, cuanto más conoce de los autos, más posibilidades tiene de arreglarlo, de mejorar su rendimiento, su performance. En el deportista pasa exactamente lo mismo. Más en el fútbol, con la idiosincrasia que hoy en día, o que siempre, se manejó acerca del fútbol. Se pensaba, hasta fíjense, en uno de los requisitos para ingresar al curso de DT, te piden antigüedad en el deporte. A lo mejor en tu vida vos hayas pateado una pelota y podés ser un excelente formador. No tiene nada que ver. Que la experiencia, que la vivencia, es un plus, sí, yo puedo entenderlo. Pero tampoco es una condición sine qua non de que hayas tenido que haber sido jugador de fútbol para poder entrenar en fútbol. ¿Se entiende, no? Repito, toda cosa que no se entienda o quieran opinar, por favor, hablan y lo opinan, ¿eh? No quiero que sea tan monólogo, si es que se da. Fíjense, hablamos del conocimiento integral del deportista. Acá dijimos que lo técnico y lo táctico más o menos que lo que entendemos que el jugador creemos que tiene que mejorar. Pero fíjate, acá habla de fisiológico. La fisiología, chicos, chicas, tiene que ver con el cuerpo en movimiento. O imagínate, cuanto más sepas vos de fisiología del movimiento, más posibilidades tenés vos de darle a tu jugador los estímulos necesarios para que él mejore. ¿Qué significa esto? Van a aprender ustedes que cuando damos entrenamiento, lo primero que tienen que entrenar es la velocidad. ¿Por qué? Porque está demostrado fisiológicamente, lo fisiológico, que la mejor forma de mejorar la velocidad es cuando el deportista está lo menos cansado posible. Entonces vos ahí ya tenés una herramienta que le puede dar a tu jugador para que él mejore. O sea, darle un trabajo de velocidad cuando termina el entrenamiento no tiene la calidad que tendría si yo quiero que él mejore la velocidad. Ahora ustedes dirán, pero bueno, en el partido yo quiero que el jugador defina en forma magistral en 92 minutos. Está bien, se entrena eso, pero no desde la velocidad. Hay otra forma de entrenarlo. ¿Se entiende? Bien, vamos a lo morfológico. Lo morfológico tiene que ver con la forma del deportista. Obviamente, no es lo mismo tener un deportista que mida a los 14 años 1,80 m que un mida 1,40 m. Si mide 1,80 m, ese nene seguramente, ese adolescente o ese preadolescente, tiene problemas coordinativos. ¿Por qué? Porque pegó el estirón antes de tiempo y su cuerpo todavía no está adaptado a su cabeza, a su cerebro, a lo que es la forma digamos, la forma de manejar el cuerpo. Entonces, seguramente, este jugador, desde el punto de vista morfológico, tiene un montón de ventajas, pero desde el punto de vista coordinativo, tiene un montón de falencias. Este es el típico jugador que a los 13, 14 años se come los chicos crudos y después, cuando ya a medida que van pasando el tiempo, si este nene no mejora sus cualidades y demás, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el resto lo va a equiparar desde el punto de vista morfológico y no va a poder potenciar la ventaja que tiene a esta edad. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué decir desde el punto de vista psicológico? La psicología es lo que hace que uno entienda o trate de entender
lo más posible o lo mejor posible los comportamientos de nuestros jugadores, o las acciones o las respuestas de nuestros jugadores. Y también está relacionado esto del conocimiento psicológico a lo que el chico, a lo que el deportista tuyo puede entender en las diferentes edades. ¿Se acuerdan que el otro día cuando hicimos el propedéutico, esto de la clase, de la primera clase, les mostré esa diapositiva de un técnico enseñándole una cuestión táctica a un grupo de nenes que estaba pensando en el arbolito, en el barrilete, en el sol? Tiene mucho que ver esto psicológico. Primero, desde el punto de vista de lo que se llama la psicología evolutiva. ¿Qué significa la psicología evolutiva? Es la psicología en la cual yo voy estudiando cómo el cerebro va, cómo crecen los músculos, mejora el cerebro, cómo crecen las articulaciones, o cómo crecen los huesos, mejora todas las conexiones que hay dentro del cerebro, para poder luego el nene poder dar respuesta a cada una de las exigencias que nosotros le pedimos. Y muchas veces, digamos, el estímulo, o sea, el entrenamiento que le doy, el ejercicio que le doy es el correcto, pero el nene tuvo un mal día desde el punto de vista psicológico y no te responde. O sea que lo psicológico también es muy limitante con esto de la mejora de la capacidad de rendimiento. ¿Se entiende? Lo psicológico te puede coartar toda acción que vos quieras hacer para que el chico mejore. Que yo, un adolescente, 16 años, primer novia, ¿sí? Que siempre, bueno, se pelea con la novia, va a entrenar enojado, triste y demás, a lo mejor hasta puede llegar a lesionarse. Mire cómo influye, ¿no? El aspecto psicológico desde el punto de vista de lo físico, si se quiere, o desde el punto de vista del rendimiento. Vamos a la parte intelectual. ¿Qué significa la parte intelectual? La intelectualidad tiene que ver con el desarrollo de la forma en la cual el chico puede entender lo que nosotros le pedimos que desarrolle. O sea, cómo el chico, cuáles son sus conocimientos desde el punto de vista intelectual, o sea, desde el punto de vista del conocimiento, para poder desarrollar una respuesta a lo que le pedimos. Por ejemplo, muchas veces a un nene de 5 años o 6 años decimos, anda por la derecha. El nene no entiende nada. ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la izquierda? O le decimos al nene, abrí la cancha. El nene no te entiende nada. ¿Por qué? Porque todavía no razona desde el punto de vista intelectual para poder dar respuesta a los diferentes estímulos que nosotros le estamos manifestando. Bien, desde el punto de vista social, obviamente que nosotros estamos inmersos en una sociedad que nos condiciona y que un poco nos limita o nos potencia nuestras posibilidades. ¿Por qué? Con todo respeto, ¿no? No es lo mismo un chico que se haya criado en la Villa 31 a que haya criado en Tierra de Ensueño, porque va a tener un montón de diferencias formativas que hacen de que a la hora de resolver alguna cuestión pueda potenciarlo o no pueda potenciarlo. Desde el punto de vista social, ¿qué queremos significar? Por ejemplo, no es lo mismo que un chico haya tenido una alimentación acorde a su edad en los primeros años de vida que no la haya tenido, porque está totalmente comprobado que eso repercute el día de mañana en todo lo que tenga que ver con su conocimiento, con su desarrollo, con su maduración. ¿Se entiende, no? Y por último, y lo dejé a propósito para el final, el aspecto pedagógico. ¿Qué es el aspecto pedagógico? Es como bueno, lo han visto con el profe anteriormente, yo se lo hago un poco más sencillo. Lo pedagógico tiene que ver cómo yo le puedo enseñar todos mis conocimientos a mis jugadores para que lo entiendan. Cómo yo puedo darle a mis jugadores todas las herramientas que les quiero dar de la forma que el jugador entienda lo que yo quiero darle. Y a veces la pedagogía también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo ser el mejor técnico del mundo, puedo ser el mejor formador del mundo, puedo ser el mejor capacitador del mundo, pero si mis alumnos, mis jugadores, no me entienden, lo que yo sé no sirve para nada. ¿Se entiende?
lo que yo trato de transmitirle, si el chico, la chica no lo entiende, no me sirve para nada saber tanto. Entonces, ahí es cuando el aspecto pedagógico juega un papel muy importante. Fíjense cómo estos 8 ítems son totalmente trascendentes a la hora de ¿qué? De aumentar la capacidad del deportista. A veces, como dije anteriormente, no salen las cuestiones desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista táctico porque tenemos alguna problemática en todas las anteriores que hacen de que repercuta en lo que más vemos. ¿Por qué? Porque lo técnico y lo táctico está muy relacionado a la práctica, a la praxis, o sea, lo que ves vos dentro del campo de juego, a lo que ves vos de tus jugadores. Entonces, a tener en cuenta esto que es muy importante. Siempre que hablamos de entrenamiento, hablamos del jugador en su integridad, tratando de abocarnos a todos estos ítems. Por eso, el tema de la formación apunta a qué? A que como dije anteriormente, cuanto más conozca a tu jugador y tenés buenas intenciones, más posibilidades tenés vos de ayudarlo. Porque a veces, por el afán, y acá también un tema, una cuestión de no sé, llamarlo principio o de lectura de lo que estamos llevando adelante, vos podés tener el mejor de los conocimientos, pero si a vos tu objetivo no es el que busca el jugador, no es el que le sirve al jugador, tampoco va a ser productivo para el chico. ¿Se entiende? Cuando yo priorizo mis objetivos por sobre lo de mi jugador, no va a tener ninguna cuestión benéfica. ¿Qué quiero significar? Y salí campeón cuando tenía 8 años en la 2012 del club Pichu Pichu. ¿Quién se va a acordar el día de mañana que vos saliste campeón con el Pichu Pichu en la 2012? A lo mejor se acuerde que un chico del Pichu Pichu de 2012 hizo bien las cosas y pudo llegar a jugar en la primera división por su nivel del Pichu Pichu. O se va a jugar en el Real Madrid. ¿Se entiende? Pichu Pichu, ¿qué tal? Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? Interrumpo un poquito si los veo un poquito la cara. ¿Están todos despiertos? ¿Están todos Sí, despiertos? ¿No se durmió ninguno? Ah, bueno. Ah, qué gente sí. respetuosa, ¿eh? Muy bien. Qué gente respetuosa, muy bien. Vamos. Sigamos. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Se entendió todo? Pero, qué bien. Vamos, seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de las capacidades motoras. Siempre que ustedes vean la palabra motora, está relacionado al término movimiento. ¿Está? Fíjense cómo dice acá. Están en función del movimiento. Son capacidades o cualidades físicas. Ahora van a ver cómo es el tema de las capacidades y cualidades físicas. Medición de potencial de valor extremadamente variable. ¿Qué significa esto? Que estas capacidades son susceptibles de poder ser mejoradas o empeoradas, si se quiere, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿A través de qué? De lo que vimos anteriormente, del tema de entrenamiento. Fíjense, esto también es básico dentro de lo que es el campo de entrenamiento. Capacidades motoras. Las capacidades motoras se dividen en dos: capacidades condicionales y capacidades coordinativas. Dice acá, capacidades condicionales. Dependen de factores metabólicos energéticos, fuerza, resistencia, velocidad. Capacidades condicionales, ¿saben por qué son condicionales? Porque condicionan, porque limitan el rendimiento del jugador. ¿Por qué? Fíjense, yo tengo un jugador cuya fuerza no es la correcta por la edad que tiene. Su velocidad no es la óptima por la edad que tiene. Y su resistencia es mala. Seguramente el rendimiento del jugador no va a ser el correcto. No va a ser el que tendríamos que potenciar tratando de que mejore. ¿Por qué? Porque está condicionado por estas capacidades que, como decían antes, dependen, obviamente, que pueden ser medibles. Ustedes se han jugado alguna vez, han entrenado, seguramente a un test, alguna evaluación le han tomado, le han hecho hacer algún test para ver cómo estaban desde el punto de vista de fuerza, velocidad, asistencia, eso también lo vamos a ver. Y también dependen de los metabolismos energéticos. Van a ver ustedes, no muy complicado, pero van a ver lo que es un sistema aeróbico, un sistema anaeróbico, van a ver lo que es la potencia aeróbica, la potencia anaeróbica, todo lo que tiene que ver con qué sería el metabolismo energético. La nafta, que nosotros le ponemos al cuerpo para que el cuerpo rinda. Si nosotros le metemos
La Plus, más allá de gastar un montón de plata, va a ser mucho mejor que en la época de antes que poníamos la nafta común. Bueno, esto tiene que ver también con eso, con el tema de los metabolismos energéticos. Y después están las capacidades coordinativas. ¿Sí? Fíjate, determinadas por los procesos de organización, control y regulación del movimiento. ¿Qué significa esto? En esta parte es donde encontramos nosotros toda la parte técnica. A ver, para ser claro y gráfico, pero no es para que lo entiendan así, pero bueno, para que lo entiendan desde el punto de vista gráfico. Lo que sería la parte metabólica, energética, la parte física. Lo que sería la parte coordinativa, la parte técnica. Las dos están conectadas. Por eso hoy en día no se discute más que el entrenamiento en el fútbol se hace en forma conjunta. Los que somos más viejos y entrenamos hace muchos años, ¿se acuerdan que teníamos un profe que agarraba la bicicleta o el técnico agarraba la bicicleta y decía, bueno, vamos a correr? Y salíamos y corríamos 20 kilómetros y volvíamos y íbamos. Bueno, hoy en día, como van a ver en el curso, ha cambiado muchísimo esto del entrenamiento. Hoy en día el entrenamiento es integral. Hoy en día el entrenamiento es único, o sea, trabaja la parte física conjuntamente con la parte técnica. Trabajar la parte técnica conjuntamente con la parte física. Porque las dos van de la mano. Las dos, digamos, las dos se potencian a medida que una crezca y la otra también. Y son la base de la habilidad motora. Como decíamos anteriormente. Son lo que tiene que ver con la habilidad que tiene el deportista desde el punto de vista del movimiento para poder desarrollarse dentro del campo de juego. Son fundamentos motores adquiridos factibles de ser automatizados. Una vez que yo logré pulir, logré potenciar, logré mejorar una técnica X, ya puedo automatizarla. Lo que ocurre que no tienen que entender la automatización como esto, algo rígido, que no se puede seguir mejorando. Porque el tema de la técnica, toda la vida se puede seguir mejorando. A lo mejor ustedes nunca han escuchado, pero algunos jugadores dicen que le pego mejor cuando dejé de jugar que cuando jugaba. ¿Por qué? Porque sigue entrenando, sigue pateando. Por eso, como muchas veces os ha escuchado que Messi cuando en sus comienzos los tiros libres no le pegaba bien. Y bueno, No empezó a soltaba el pie, decía. Exacto, bueno, el hombre ahora con 30 y pico de años le pega de maravilla. ¿Por qué? Porque automatizó en forma correcta una cuestión técnica. ¿Se entiende, no? Bien. Bueno, llegamos a esto. Estas palabras tan difíciles, pero vamos a explicar que es sencillo. Miren, este cuadrito, estas líneas que ven acá, es por lo que hoy acá estamos reunidos. Ahora voy a explicar por qué. Fíjense, acá tenemos esta línea perpendicular a la lila, en el cual digamos que es, imagínense, quiero hacer lo más gráfico posible. El nene con el bolsito baja de la bicicleta o baja del auto del papá o baja del colectivo o viene caminando, llega al club. En la época que no había pandemia, se iba al vestuario, se cambiaba y iba a la cancha a entrenar. Hasta ahí el nene, antes de empezar el entrenamiento, tenía una homeostasis. ¿Saben lo que era homeostasis? Que es medio complicado de decir. Es el equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Ahora les explico lo que es el tema del medio interno y medio externo. El medio interno es lo que nosotros tenemos con el tema de los sistemas respiratorios, circulatorios, y el medio externo tiene que ver con los estímulos, o sea, con lo que yo le doy al jugador para que el jugador empiece a entrenar. ¿Sí? Bien, empieza el entrenamiento. El jugador, a medida que empieza a entrenar, ya esa homeostasis empieza a moverse. El jugador empieza a entrenar y ese equilibrio se rompe, ¿no es cierto? Hizo el entrenamiento, terminó el entrenamiento, pimba, 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 se fue a la casa. El jugador entrenó, perdió la homeostasis, está peor de que cuando entrenó, pero luego, a medida que se va recuperando, que va descansando, etcétera, etcétera, bueno, que es acá, restauración, se va recuperando y hace que ese entrenamiento, si fue correcto, va a hacer que cuando vuelva a entrenar, esa homeostasis que estaba acá, que estaba más abajo, esté más arriba. Eso que parece tan sencillo es el ABC del entrenamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, espera que interrumpa si dejo entrar a un compañero, porque si nosotros no hacemos las cosas de forma correcta, el jugador transpira por transpirar, digamos de una forma, y no mejora su rendimiento.
Entonces, esa curva que nosotros veíamos anteriormente, que se restauraba, va para abajo. Ahora bien, no solamente por eso. ¿Por qué? Porque puede ser que el jugador haya hecho un entrenamiento espectacular, ¿sí? Un entrenamiento extraordinario, y cuando yo le doy los procesos de recuperación, ¿qué pasa? Me equivoco y en vez de darle una recuperación acorde o correcta, le doy otro estímulo. Entonces, el jugador cuando está recuperando, en vez de recuperarse acá arriba, se recupera acá abajo. ¿Y entonces qué produce? No logra recuperar, a ver si está acá. No logra, está acá, ¿sí? Y yo le doy otro entrenamiento, vuelve a bajar, vuelve a recuperar. Le doy otro entrenamiento, vuelve a bajar. ¿Qué significa que pasó acá? Que las pausas, este proceso de recuperación, no fueron las correctas. Entonces, este entrenamiento, que había sido productivo, empieza a ser no productivo. ¿Se entiende, no? Cuando las pausas de entrenamiento no se respetan. Pero también está la otra. ¿Cuál es la otra? Que yo hago el entrenamiento, un entrenamiento espectacular, el entrenamiento mejor del mundo. El jugador se recupera, y cuando yo debería darle otro estímulo para seguir mejorando, no le doy nada. Entonces el jugador, ¿qué hace? En vez de subir acá, hace esto, va por acá y vuelve a la meseta, a su estadio o como estaba antes de empezar el entrenamiento. Entonces, esa recuperación, esa restauración que había apuntado a ser buenísima porque le iba a dar otro entrenamiento, hizo de que se recupere, en vez de recuperarse con otro entrenamiento acá, se recuperó acá, y el jugador ¿qué hizo? Volvió a foja cero. Es más, dejó de entrenar, empezó a crear pancita, y esa homeostasis que estaba acá, se viene acá abajo. ¿Se entiende? Y acá tiene que empezar de nuevo. Más o menos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Por eso es que yo les digo que la base del entrenamiento es hacer esta curvita de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para hacer una restauración correcta, para hacer lo que llaman la supercompensación. ¿Sabes lo que es la supercompensación? Es cuando vos lográs que el jugador, a través del entrenamiento, vaya elevando esa homeostasis. Fíjese cómo está acá. Nueva homeostasis. Esto es la supercompensación. Supercompensó. Se volvió a entrenar. Se gastó, se recuperó. Supercompensación. Taca, 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 taca. Y logra lo que llama acá la estabilización. ¿Qué significa la estabilización? Que el chico logró tener estímulo de tal forma que el jugador logró mejorar su homeostasis. Y acá está lo que dice acá, que es la palabra la mejora. A veces la mejora es esta, a veces la mejora es acá, a veces la mejora es acá. Todo tiene que ver, todo está relacionado con la bendita palabra esa de entrenamiento. Está relacionado a lo que yo le pongo en cada uno de los estímulos a mis jugadores para que ese jugador mejore. Por eso, perdón que vuelva a verlos, por eso la importancia del conocimiento, ¿sí? Porque cuanto yo más sé, repito, más posibilidades tengo yo que esa supercompensación vaya para arriba y no vaya para abajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende? Por eso... Influye la supercompensación, también eso influye no a largo plazo, sino también a corto plazo durante la práctica, ¿no? Eso tiene que ver con los trabajos de intraentrenamiento, por decirlo de alguna forma, con los trabajos de recuperación entre cada uno de los ejercicios, por supuesto. Claro. Y además todo esto, Cristian, viene acompañado con lo que veíamos antes, que los 8, ¿se acuerdan los 8 ítems que vimos del jugador? Estén como digamos, alineados para que tengamos esa supercompensación. Sumado al que la nafta, que le metamos al nene, sea, bueno, al jugador nuestro, o sea, la nutrición, todos los procesos de alimentación, sea la correcta para que entre todo eso se produzca ese combo tan importante. O sea, estímulo se llama lo que yo le doy a mi jugador, el estímulo, el entrenamiento, el correr, el patear, lo que sea, es un estímulo.
Es una forma de darle al jugador alguna acción. El estímulo tiene que ser el correcto, las pausas tienen que ser las correctas, tanto dentro del entrenamiento como entre entrenamiento, y también todo lo que rodea al jugador digamos, en su persona. ¿Se acuerdan que decíamos anteriormente? El mejor entrenamiento del mundo, la mejor pausa del mundo, la mejor hidratación del mundo, la mejor nutrición del mundo, pero el pibe tiene un problema psicológico que ello, dejó embarazada a la mujer, la novia, pimba, palo a la bolsa. Eso seguramente va a traer algún trastorno. ¿Está? O una nena que yo tuvo una jugadora, tuvo un problema otra cosa importante. Tuvo un problema de trabajo, pierde el trabajo, eso le afecta desde el punto de vista psicológico. Y en las mujeres también tenemos que tener en cuenta cuando Hormonal. tenemos el ciclo menstrual, más que lo hormonal, lo menstrual. Porque no es lo mismo una jugadora que está entrenando sin estar en un proceso, pasando la menstruación, que cuando está con menstruación. Porque eso también hay un montón de pérdidas hormonales que está relacionado a la naturaleza misma de la persona. ¿Se entiende? Por eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso muchos entrenadores de mujeres, cuando hacen entrenamiento, o sea, a ver, ¿qué es dosificación? La dosificación es cómo yo planifico cada uno de los entrenamientos. Entonces, el técnico de mujeres hace la dosificación cada 21 días. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que tener una semana en la cual la deportista debe bajar la intensidad. ¿Qué es lo malo? Que esto es un deporte de conjunto y las jugadoras no tienen la etapa menstruativa en la misma semana. Pero entonces lo que hace el técnico es tratar de compensar los entrenamientos también limitados por esa cuestión que tiene que ver con lo hormonal. ¿Se entiende, no? Y esto de la homeostasis, esto ocurre con chicos de 5 años, como con viejos, como yo de 50 que van a hacer trote. Sí, Tomás, tengo 50, van a correr, ¿se entiende, no? Eso es exactamente igual, este proceso es exactamente igual, y aparte lo puede hacer Guardiola, lo puede hacer, Ferrari en San Juan, o sea, no se escapa de este cuadro. Porque este es el cuadro básico, este es el ABC del entrenamiento. Esto es lo que después se modifica, obviamente, con otros ítems, con otro palabrerío, con lo que ustedes quieran. Pero esto es el ABC, este es el jardín de infante del entrenamiento, la primer pauta para que tengan en cuenta. Nosotros debemos mejorar la homeostasis de todos nuestros jugadores. Es el objetivo prioritario. Después se verá qué pasa si le da, no le da, eso es otro cantar. No es, digamos, nuestro tema de ahora. Nosotros estamos hablando específicamente de cómo el jugador puede mejorar ese rendimiento que hablamos al principio, esa homeostasis que se dice. ¿Preguntas? Nada. Guille, Pregúntelo nomás, Claudio. te hago una consulta. Vale. Llevándolo al caso, como habías dicho vos, de un nene de 14 años que de golpe pega el estirón y Sí. llega a medir 1,80 m. El tema de llevar de la homeostasis que tiene ese nene a una nueva homeostasis, eso se trabaja algo específico también por el tema de coordinación, de lesiones, porque creo yo que también el tema de lo que es tendones, lo que es hueso, eso se empieza a estirar y uno puede ser propenso a tener lesiones en ese periodo de llegar a una nueva homeostasis. Eso se va trabajando también en conjunto con el preparador físico y con algún médico, creería yo. El tema es el siguiente. Nuestro cuerpo humano, ¿viste? Cuando decimos la etapa de la adolescencia, que está adoleciendo, sufre cambios que no son, digamos, estables. O sea, el hueso y el músculo no crecen al mismo tiempo. ¿Se entiende? Crece más rápido el hueso que el músculo, entonces provoca, ¿sí? Provoca que haya esa, digamos, que haya esa incongruencia, o sea, no hay una equidad entre el desarrollo de cada uno. Y es ahí cuando tiene un valor muy importante lo coordinativo, un valor muy importante los trabajos de flexibilidad,
los trabajos de elongación. Por eso ustedes van a ver, cuando veamos, nos metamos de lleno en cada una de las cualidades físicas y hablemos de flexibilidad, me van a escuchar a mí decir que un nene de 9 años que juega al fútbol debería empezar a aprender a elongar. ¿Por qué? ¿Porque a los 9 años le va a servir? No, porque a los 9 años le va a servir, pero sí le va a servir la costumbre de entender que cuando termina de entrenar hay que elongar. ¿Por qué? Porque cuanto más nosotros trabajamos en la parte formativa de crear el hábito, cuando tenga los 12, 13, 14, que tienen que hacerlo sí o sí, el nene va a estar acostumbrado a hacer eso, y no va a ser una cosa rara que tenga que elongar. Entonces estamos creando el hábito, estamos creando la educación basándonos en la formación. Por eso la importancia de que tiene algunas cuestiones que están relacionadas a lo formativo, más allá de lo que es el resultado. Bueno, eso es verdad. La coordinación y lo que tiene que ver con los trabajos de flexibilidad son fundamentales para que este chico sufra lo menos posible. Y la segunda cuestión importantísima para que el nene que de golpe pega el estirón, el famoso estirón de 3 meses aumenta 20 centímetros, ¿cuál es? Que previo a eso, trabajar muchísimo, vamos a ver lo que es fases sensibles, todos los trabajos coordinativos previo a eso. Que el nene de 12 años sea lo más coordinativo posible. ¿Por qué? Porque cuanto más coordinativo es, mejor maneja el auto. Su auto es su cuerpo. O sea, el auto de él, el cuerpo nuestro. Nuestro auto es nuestro cuerpo. Cuanto más coordinado sos, mejor lo podés manejar. Entonces, cuando cumpla ese famoso estirón, el nene va a sufrir, obviamente, las consecuencias. Pero no va a ser tan malo como aquel pibe que no hizo nada antes de ese estirón. ¿Se entiende? O sea, si yo logré que el nene mejore su capacidad coordinativa, su capacidad de flexibilidad en edades tempranas, que es la edad propicia en la cual el jugador tiene que entrenarlo, el ser humano tiene que entrenarlo, seguramente no va a tener tanto desfasaje como tiene aquel que en su vida hizo un trabajo coordinativo. Como aquel que en vez de trabajar técnica de carrera con el técnico o con su formador, hizo todo el entrenamiento remate. O hizo todo el entrenamiento cabeceo porque perdieron 1-0 contra el clásico rival por un gol de cabeza en un córner. Entonces el técnico que va toda la semana, vamos cabeceando, le va a quedar la cabeza así grandota tanto que van a cabecear. ¿Se acuerda? Así le va a quedar la cabeza porque cabecean. ¿Por qué? Porque están apuntando al resultado, no están apuntando a la formación. Pero bueno, es un tema que es para largo y lo vamos a debatir muchas veces. Profe, una consulta. Vale. ¿Es Sí, necesaria la elongación a chicos de 6, 7, 8 años? Como fundamento de mejora a esa edad, no. No. Como hábito de aprendizaje, sí. No para que el nene mejore ahora. Sí para que vaya adquiriendo el hábito para el día de mañana. Pero después vamos a ver que también hay que tener mucho cuidado, porque la flexibilidad y la elongación está ligado al cuidado. Entonces, a lo mejor un nene de 6, 7 años puede hacer un chiste, una broma, viste que están jugando, son nenes que quieren jugar, puede provocar, haciéndole un movimiento muy en exceso, le puede provocar una lesión al nene. Por eso, cuando veamos flexibilidad y elongación, van a ver que cuándo sí y cuándo no es recomendable empezar a trabajar. Claro, yo te preguntaba. Como objetivo de esa edad no tiene ningún fundamento fisiológico. Claro, yo te preguntaba por el hecho de que mi hijo tiene 7 años y está jugando, va a un club, y ahí lo hacen elongar, pero ninguno, o sea, hace una elongación como debe ser. A veces a lo mejor los técnicos lo usan como para juntar el grupo, para hablar, para ordenar, pero no con la elongación en sí. Claro. Yo cuando veamos el tema ese, vamos a profundizar el tema del tema de la elongación y un montón de cosas del fútbol infantil. Vamos a darle el fundamento, digamos, que creo yo más conveniente para poder potenciar cada una de las cualidades. Pero que te quede claro algo, chicos, a todos les digo. De los 6, de los 5, de los 12 años, es lo que se llama la famosa fase sensible óptima de entrenamiento de la coordinación, de la velocidad del ser humano. O sea, todo lo que el chico aprende en esa edad le va a repercutir el día de mañana. Y lo que no aprenda en esa edad le va a repercutir el día de mañana. ¿Entienden? ¿Para bien o para mal? ¿Está? Por eso es mucho más fácil enseñarle, o más que enseñarle, volver a trabajar con un nene que ha trabajado toda su
infancia haciendo un deporte que lo retoma a los 15 años que aquel nene que en su vida hizo ese deporte y quiere empezar a hacerlo a los 18 años. ¿Se entiende, no? Porque hay un montón de cosas, hay una cuestión desde el punto de vista de lo que es el crecimiento, el desarrollo y la maduración, de que hacen de que el deportista se potencie más en estas edades que en la otra edad. Por eso, por eso lo vamos a ir viendo. Despacito, lo vamos a ir trabajando. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió todo? Bueno, hacemos una diapositiva más y ya estamos cerrando. ¿Pasó rápido? No lo dejé congelado, no. Bien. Acá está. Bueno. Fíjense. Este es un tema que no es para tratarlo en 3 minutos, pero quiero que lo lean, quiero que lo analicen y en la próxima clase vamos a seguir trabajando sobre esto. Lo que es la iniciación temprana y lo que es la especialización temprana. Cuando yo a un nene de 8 años le pido que haga cosas de un pibe de 18 años, o cuando yo tengo un pibe de 8 años que le pido que haga cosas para un chico de 8 años. ¿Está? Eso es, digamos, los pros y las contras que puede llevar adelante un entrenamiento cuando el objetivo que persigo no es el correcto. Ahí es cuando empieza el tema de las prioridades. Cuando yo pongo como prioridad la del nene o la prioridad la mía. Yo quiero ganar el partido clásico, yo soy el técnico de Deportivo Rosario y tengo que ganar el clásico a la Consolata, que es el clásico del barrio. Entonces quiero ver cómo hago para hacer un planteo táctico que quiero que el nene, más allá del resultado, vaya aprendiendo. Por eso es lo que le dije, ¿se acuerda cuando arrancamos el propedéutico? Hay cuestiones que acá en este momento sentado, cómodo y demás, decimos todos que sí, y después cuando estamos en la jungla, que es la cancha,